En España surgieron tres renacimientos en Cataluña, que fue la Reinacença, el Renacimiento Vasco y el Resurgimiento Gallego. Los tres tuvieron un papel destacado con su nacimiento en el siglo XIX, dentro de la cultura y la literatura bueno, de las tres zonas. La Reinacença fue un movimiento cultural y literario de algunos territorios de habla catalano-valenciana que llegó a su esplendor durante la segunda mitad del siglo XIX. Vino precedida, tras los siglos, de la decadencia que correspondieron a la Edad Moderna, bueno, en la cual bueno, pues, el Resurgimiento gallego, el Renacimiento vasco y la Renacença catalana tuvieron éxito a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Además, bueno, la palabra fue acuñada por el dramaturgo Vidal y Valenciano en 1864 y además fue paralelo también al Resurgimiento gallego. El estilo de la Reinacença es parecido al romanticismo europeo, en la cual, bueno, pues, ¿qué es lo que predomina en el romanticismo? Los sentimientos. En la Reinacença es similar la exaltación patriótica y los temas históricos. La lengua utilizada mezclaba cultismos y neologismos con palabras de la cultura popular. Al final, la Reinacença o los renacimientos en sí de las tres zonas, bueno, Cataluña, País Vasco y Galicia, bueno, pues el objetivo al final era saltar el pasado, los sentimientos, la exaltación del país, todo ello. Y al final es algo muy parecido a las características del romanticismo. El romanticismo lo que surge en el ámbito artístico y literario, da igual, en cualquier ámbito de la cultura, es volver hacia el pasado, no explicar la realidad tal y como es, pues dar mayor importancia a los sentimientos, exaltar a cualquier país, bueno, todo ello. Y al final, claro, lo de la exaltación patriótica está también relacionado con los nacionalismos que surgieron en el siglo XIX a través de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Y España no fue ajena a ese acontecimiento de las revoluciones tras la Guerra de la Independencia. Artistas en la Reinacença. Vidal y Valenciano fue escritor, dramaturgo y político español, autor de numerosas obras, llegaría a ser miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y bueno, fue el primero en acuñar el término Reinacença. Joan Maragall fue poeta español, considerado uno de los padres de la poesía catalana modernista. Su obra manuscrita se conserva en el archivo Joan Maragall, con la obra Vision y Cants de 1900. Jacinto Verdaguer fue poeta y sacerdote español que escribió su obra en lengua catalana, en cuya literatura influyó el obispo Torras y Bages, que lo calificó de príncipe de los poetas catalanes y conocido como Mosén Cinto Verdaguer por su condición de clérigo. Y Torras y Bages, al igual que Verdaguer, también fue escritor en lengua catalana y obispo español, el principal impulsor del regionalismo catalán, tradicionalista y católico. Y Buenaventura Carlos Aribau, es decir, Aribau, fue escritor, político y economista español considerado el iniciador de la Reinacença. Todos ellos fueron las principales figuras en torno a la Reinacença, el Renacimiento catalán, en la cual, bueno, pues los siguientes literatos, artistas, siguieron el modelo bueno, de los primeros artistas literarios y bueno, también artistas en otros ámbitos eh, de la Renacença en Cataluña. El Renacimiento vasco fue un movimiento cultural y político vasco bueno, de la zona y bueno, pues que tuvo gran importancia en toda la comunidad y se extendió desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Pues, al igual que el Resurgimiento gallego, que la Renacença catalana, bueno, pues ambos, los tres, son renacimientos que surgieron pues, tras la segunda mitad del siglo XIX con el objetivo de no escribir la realidad tal y como es, sino marcharse hacia el periodo del pasado, hacia, bueno, mm, la idea de exaltación del país, todo ello, los sentimientos,
pues todo lo que al final no se explica de forma objetiva, porque los sentimientos son al final de cualquier persona, son subjetivos. De ahí luego ya que en el siglo XIX pues, destacase el realismo, que era totalmente opuesto al romanticismo en nuestro país y en el resto de Europa. Antón Abadía fue explorador, geógrafo, numismática y astrónomo francés, famoso por sus viajes a Etiopía durante la primera mitad del siglo XIX. Además, también fue destacado promotor de la cultura vasca. Una figura además pues, muy importante dentro de Francia y también dentro del mundo de la cultura del País Vasco. Sever Altude fue escritor, músico, lingüista y político español. Resurrección María de Azcue fue escritor, músico, filólogo y sacerdote español, presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca desde su fundación en 1919 hasta su fallecimiento. Andima Iviñabeitia fue escritor y traductor español, firmó con varios sobrenombres, Lechún, Norbait, Iviñaga e Idoia, entre otros en sus artículos. Le nombraron en 1961 Euskaltzain Oso. Creó la revista Eusko Gogoa en Guatemala junto a Joaquín Zaitegi. Sorne Unzueta fue escritora y profesora española. Utilizó el seudónimo Tarsus. Julio de Urquijo fue escritor y vascólogo español, académico de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia y político conservador, ya que su familia venía de la tradición carlista y además miembro de la comunión tradicionalista. Todos ellos son figuras pues no tan conocidas, es verdad que en el País Vasco son muy conocidas y bueno, hay algo positivo que hay una mujer eh, dentro del mundo de la literatura, aunque bueno, sigue habiendo pocas figuras femeninas en el ámbito artístico en nuestro país. La figura de Sabina Arana es muy conocida dentro del mundo de la política. Aparte también fue escritor e ideólogo español. Él fue el padre del nacionalismo vasco. Él mismo se llamó, o se autollamó, se autodenominó Arana Tagoiritar Sabin. Fundó el PNV en 1895 y además la organización política de la Comunidad Autónoma, es decir, del País Vasco. También la organización juvenil EGI creó y diseñó su estructura social. Una figura, bueno, pues que ha sido muy importante en la vida política del País Vasco, bueno, pues, en todo el siglo XIX. Y con ello finalizo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle al like, suscribiros y comentar. Y esto es el recorrido, bueno, recorrido cultural del Renacimiento tanto catalán como vasco, muy importante. Y es verdad que muy desconocido o no tan conocido, y que, bueno, que empezó su resurgimiento, es decir, ese renacimiento en torno al romanticismo prácticamente en todo el país. Y nada, ya he dicho la historia, así que os mando saludos. Adiós.